Amén. Sinfonía. Jehová está en medio de ti, poderoso, de su mano se gozará sobre ti, con alegría, cañada de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, y él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, cantará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Amén. Qué lindo cántico, ¿verdad, hermanos? Vamos a finalizar con otro cántico, es Renuévame. ¿Cuántos de nosotros queremos ser renovados en esta noche, hermanos? Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a entonar este cántico. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitas de mí, necesitas de ti. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse, hermanos.
Gracias, chicos. Cantamos Renuévame, Señor Jesús, ¿no? Y quizás sea una canción de acuerdo al tema que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento, la confesión de pecados. Entonces te pido que hables ahora la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, ¿sí? Nehemías capítulo 9, todos con la Biblia abierta, en Nehemías capítulo 9. Hoy vamos a mirar la reconciliación del pueblo con Dios, ¿sí? La reconciliación del pueblo con Dios. Y es importante que entiendas esto desde el principio porque quizás uno de nosotros hoy acá necesita reconciliar su vida con Dios. Y la semana pasada veíamos que en el capítulo 8 el pueblo responde en una postura de confesión. En el capítulo 8 el pueblo escuchó la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Y todos lloraban, todos clamaron, porque no se había hecho esta fiesta durante más de 70 años. En realidad, mucho más allá todavía. Y al oír la palabra de Dios en el capítulo 8 hubo una convicción de que lo que ellos estaban practicando en su vida estaba mal. Y eso sucedió, ¿saben cuándo? Cuando oyeron la palabra de Dios. Ahora en el capítulo 9 va a haber una confesión y arrepentimiento del pecado del pueblo. Se van a arrepentir. Y van a ser muy claros en su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 sirve como la fundación de lo que vamos a estudiar en el capítulo 10, que es la reafirmación del pacto del pueblo con Dios. ¿Por qué? Porque no se puede reconfirmar el pacto sin tener una confesión verdadera. No se puede realizar las reformas que siguieron y se presentaron ante Dios para la dedicación del capítulo 12 sin haber confesado los pecados y haber experimentado la gracia del perdón de Dios. De manera que el 8, 9 y el 10 en adelante tiene que ver con que en este momento no solamente leyeron la palabra de Dios y hubo una convicción y hubo un llanto. ¿Se acuerdan que le decía a Nehemías, ya no lloren, cállense, hagan fiesta? Porque era una fiesta solemne para Jehová. Y en el capítulo 9 le va a hablar del arrepentimiento. Y en el capítulo 10, 11, 12 va a hablar sobre la firma de un pacto y la consagración de los muros. Entonces ellos tenían que experimentar en su propia vida, ¿sabe qué es? La gracia del perdón de Dios. Y cuando vos en tu vida no disfrutás la gracia del perdón de Dios, es cuando empezás a practicar pecados que sos consciente que están mal, que Dios aborrece y te deja de doler, porque te acostumbraste a vivir así. Y quizás no te duele pecar contra Dios porque no eres hijo o hija de Dios. O quizás te has dejado seducir tanto por el pecado que hoy te cuesta abandonar el pecado. Entonces el pueblo fue convencido en el capítulo 8. Y ahora en el capítulo 9 ellos tienen que tienen que arrepentirse. El avivamiento que estaba pasando en el pueblo venía en 3 etapas, como recién te dije. La predicación de la palabra en el capítulo 8, el arrepentimiento del pecado en el capítulo 9 y un cambio de vida por medio del pacto renovado del capítulo 10. Ya va a ser una transformación, una nueva persona, una nueva vida. Mira que aquí dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. El problema es si yo no estoy en Cristo, no puedo experimentar esa nueva vida. Ellos, al renovar el pacto, tenían que reflejarlo bajo una promesa, la consagración, y bajo una firma que se va a hacer ya más adelante. Y van a firmar no solo el gobernador, sino todo el pueblo y familias para confirmar este pacto, antes de la consagración de los muros. Aquí en el capítulo 1, si leemos el versículo 1, dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Entonces, aquí leemos que se reunieron para responder a la lectura de la ley con la confesión de sus pecados.
Si vos ves los últimos versículos del capítulo 8, mandan a Esdras otra vez a traer el libro, ¿sí? Traigan el libro, dicen otra vez. ¿Y el libro qué era? La ley de Dios. Y en el capítulo 9, versículo 1, nos habla que hubo una reunión, una asamblea, se convocó para esta reunión, ¿sí? Se reunieron para responder a la lectura de la ley con la confesión de sus pecados, ese era el propósito. Habían pasado 24 días desde que se reunieron para la lectura de la ley, en el capítulo 8.1. Es el primer día del 7º mes. Y en el capítulo 9.1 leemos que es el día 24 del 7º mes. Ahora la fiesta de los tabernáculos duró una semana, del día 15 al 22 del mes. Había apenas un día de descanso, que era el día 23. Y antes de reunirse de nuevo, durante este tiempo de la fiesta, la fiesta del pueblo, había una celebración de júbilo. ¿Recuerdan el mandato de Nehemías en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1? Si leen, y que le dice, id y comé grosuras, y bebé vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os tristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mismo Dios le había dicho que se junten para festejar porque era un día, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Pero ahora la fiesta se había terminado, lo que vamos a mirar ahora. Y empezaron el ayuno como símbolo de disposición de tristeza y dolor y contrición de sus pecados. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la confesión, ¿sí?, del pueblo de sus pecados, o sea, la confesión de los pecados. ¿Vieron que dice en el versículo 1 recién que leíamos? Decía que en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, escuchen esto, en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. O sea, todas las personas que se reunieron se estaban rompiendo ¿qué es lo que quiere decir? La ropa, y tiraban tierra sobre sí, ¿sí? Eso era lo que estaba pasando. ¿Qué quiere decir esto de ayuno, cilicio y tierra? Significa la exhibición externa de profundo duelo y dolor de corazón por su iniquidad, ¿sí? Era un dolor, era algo externo que ellos mostraban al entender la lectura de la ley del capítulo 8. Ahora ellos comprenden la gravedad de su pecado, rompen su vestidura de una forma externa, manifestando ese dolor interno que tenían. Ese dolor por haber ofendido a su Dios. Ese dolor por haber entendido que como estaban viviendo, eran los mismos pecados que sus padres habían practicado o que los mismos reyes. Ahora, esto era un símbolo entre el judío en aquel tiempo, ¿sí? Era un símbolo de tristeza y de dolor esto que hacían. Fíjate en Génesis 37, Génesis 37, versículo 34. Ahí vamos a mirar cuando Jacob oyó la noticia de que su hijo José fue matado por un animal. ¿Se acuerdan la historia? De pronto vienen y le cuentan a José que había muerto ¿quién? Su hijo. Por un animal, era una mentira, ¿no? ¿Qué hizo Jacob? Rompió su ropa y se puso cilicio, o sea, puso tierra sobre sí. Era la manifestación externa del dolor interno por el dolor de la pérdida de un hijo. Se murió el hijo que más amaba a sus hijos, pero este hijo era especial. Entonces, al mirar esa manifestación externa, todo lo que estaba alrededor y todo el pueblo sabía el gran dolor que tenía Jacob por la muerte de su hijo. Y este mismo ejemplo lo podemos ver en 2 de Samuel 3:31, cuando Abner fue matado por sus compañeros. ¿Qué hizo el rey David? El rey David pidió a todo el pueblo que se pusiera cilicio como símbolo de luto y de dolor. Le cuentan a David que asesinaron a Abner, eso fue una traición. A pesar de que se había levantado en contra de David, David amaba a Abner porque sabía que era un siervo de Dios. Servía al rey Saúl. Pero, y sin importar eso, él y todo el pueblo mandan ¿a qué? A romper la vestidura,
a tirarse tierra como símbolo de dolor. Lo mismo pasó con Job. Cuando Job se entera todo lo que sucedió, ustedes ya conocen la historia, todas las desgracias, ¿qué es lo que hace? Se dice que se echa tierra y rompe su vestidura por el dolor de haber perdido y por la desgracia que le estaba viviendo. Era una manifestación interna, ¿sí?, del dolor que estaba pasando. Entonces todos los que veían el corazón roto de Job. En este caso el pueblo está haciendo la misma manifestación interna, rompiendo su ropa, tirándose tierra encima, demostrando el dolor que tenían, no por la pérdida material, por la pérdida de un hijo, por un general que se muere, por la falta de comida, sino por el pecado que ellos estaban cometiendo y que habían cometido sus padres. Habían tenido convicción de lo que el pecado hace en la vida del hombre. Habían entendido que ese sufrimiento y esa opresión no era la voluntad de Dios para ellos. Era el castigo de Dios por su pecado. ¿Se dan cuenta? Cuando podemos entender lo que realmente la palabra de Dios quiere decir, ese era el dolor por la iniquidad que se habían dado cuenta que estaban viviendo. Y cuando uno busca a Cristo, busca porque entiende lo pecador, inicuo que es y que por sí mismo no puede salvarse. Y si no, Dios no obrase en gracia soberana, esa persona se muere en el infierno sin esperanza. Y ellos, al hacer eso, están manifestando ese dolor por haber pecado contra Dios. Y lo hacían toda la multitud, no era una sola persona. Como recién te relaté, era la multitud, era el gobernador, era Esdras y era todo el pueblo. No había nadie que no se meta en ese grupo, todos habían ofendido a Dios. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Nehemías cuando él dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado y nos hemos corrompido de gran manera? Aún el líder cabeza se metía dentro de la bolsa. Yo también merezco el juicio, dice él. En el versículo 2 dice, mira, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Ahora vamos a mirar un poquito, después vamos a ir más rápido. Esta parte donde dice, se había apartado de todos los extranjeros. Todavía dentro del pueblo de Israel habían algunos matrimonios legales de judíos del pueblo de Dios que se habían casado con mujeres paganas, mujeres extranjeras, mujeres que habían traído costumbre a los hombres o hombres que habían traído costumbres paganas al pueblo de Dios, por lo cual tenía que haber una separación. Y esta separación lo había mandado Esdras, ¿sí? ¿Cuánto? 13 años antes, cuando Esdras llega, no lo vamos a leer porque es muy largo, si querés buscar el capítulo 10, versículo 11 de Esdras, si querés anotarlo, para que tengas una nota ahí, habla de que él había dado esa orden. Se habían separado muchos matrimonios legales, pero que la ley de Dios impedía que estén juntos, porque eran paganos, porque no eran del pueblo de Dios. Después te voy a contar la razón por qué Dios hace eso. Entonces, en la época de Nehemías, 13 años después, todavía había algunos que no habían obedecido. Todavía habían extranjeros infiltrados dentro del pueblo que hacían, ¿sabes qué? Que los hombres o mujeres adorasen ídolos o practicasen costumbres paganas y tenían que quitarla. Y bajo el gobierno de Nehemías, esos matrimonios se disolucionaron. Ese mandamiento se cumplió. Esto apartaría al pueblo de Dios de las costumbres paganas, y en esto era un acto de los hombres y mujeres a la ley de Dios, se sometían a la ley de Dios. Por eso se manifiesta un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento y una convicción de que yo pequé, entonces va a haber una aceptación de lo que Dios pide que yo haga. Y quizás familias con el dolor en su corazón se tenían que separar. ¿Por qué? Por las malas costumbres y porque en ese tiempo estaba mal eso.
Hoy en día también está mal. Un cristiano no se puede casar con alguien que no es cristiano. Es yugo desigual y es algo que Dios condena. Entonces, volvemos a leer el versículo 2. ¿Por qué es importante esto? Mira lo que dice ahí. Y dice, después de la parte de los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de su pueblo. Hay dos cosas importantes que quiero resaltar acá. La primera es, la confesión de pecados era para los judíos, no para los extranjeros. Esa es la primera razón por la cual tenían que quitar a los extranjeros del medio del pueblo antes del día de la expiación. Tenía que ofrecerse un sacrificio, ¿sí?, en esta fiesta para expiar los pecados del pueblo. No podían estar los extranjeros. Entonces esa es la primera razón. Y la segunda razón importante es que la renovación del pacto era ¿para quién? Para el judío, no para el extranjero. Y esa es la razón por cual hubo esta separación, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque muchas veces nosotros, aún siendo cristianos en esta época, creemos que si yo soy un hijo de Dios, movido por mi sensualidad, voy a buscar a una mujer que no es una hija de Dios y querer casarme para convertirla. ¿Sabe cuántos casos se escucha así? Y la palabra de Dios condena eso, porque ¿qué es eso? Yugo desigual. Raras veces se convertirá, porque es más fácil que el inconverso atrás te arrastre hacia la fe de él o a su religión que un cristiano a él. Porque en primer lugar, el cristiano entró en una relación en pecado, una relación que Dios prohíbe. Que en algunos casos se convierta no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y muchas mujeres creen que van a juntarse con un hombre que no es de Dios, que no es del pueblo de Dios, que no conoce a Cristo, que todo lo opuesto a un cristiano, y ella con su testimonio lo va a convertir. Y eso también es pecado. Porque la Biblia dice que no se puede juntar, no puede haber unión, se me fue la palabra, es un yugo desigual. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Por eso la palabra de Dios es muy enfática en eso. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que nuestras hijas, nuestros hijos deben buscar en el temor de Dios, en la santidad de Dios y guardar su cuerpo y su alma en pureza hasta encontrar la voluntad de Dios dentro de ¿dónde? Del pueblo de Dios. No tiene que ser esta iglesia. Puede ser la iglesia de don Pepe, don Juan, Las hijas de Dios están en las congregaciones. Los hijos de Dios están en nuestras congregaciones. La Biblia habla de ser nacido espiritualmente, un hijo que profese tu misma fe. Entonces, y lo que estaba haciendo acá, que tiene que ver más bien con el pacto de renovación, no podían estar estos extranjeros que habían traído tradiciones, culturas y cosas que ofendían a Dios, que como familia empezaban a practicar. La confesión y adoración, versículo 3, recién lo leíamos. Y puesto de pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Mira esto. Durante 3 horas leyeron acerca de los pecados de sus padres. Y escuchá, y durante otras 3 confesaron que habían sido partícipes de acciones similares, pecaminosas, a la de sus padres. Y nosotros estamos hace 15 minutos sentados en este lugar, escuchando la palabra de Dios y ya no queremos ir. Perdóneme que le sea duro, pero no soy yo el que es duro, es Dios. Estamos 10 minutos sentados acá y ya estamos pensando qué vamos a hacer al terminar el servicio. Por eso te dije, orá para que Dios te hable. Y cuando Dios te pone a hablar, vas a la ducha, pones tu cara y la vas a... ¡Uy! Estaba mal puesto. Te lavas la cara así, ya muy explícito, ¿no? Te tomás un café, apagás el celular, cortás las distracciones y dices, Dios, hablame. Porque quizás tengas que confesar pecado esta tarde. Y no podés ver los pecados que tenés que confesar porque tu mente y tu corazón están fuera de este lugar. Y no digo que lo que estás pensando no sea importante,
Porque todos tenemos problemas. Todos pasamos dificultades. Todos tenemos dolor por algo, pérdida material, física, decepción, traición, enojo, ira contra algo o alguien. Todos estamos preocupados por trabajar, por estudiar, por cómo vamos a pagar la renta de mañana, cómo le vamos a enviar plata a nuestros hijos, a nuestros países, si tenés hijos en otros lugares. Obviamente que Dios es consciente de eso. Este mismo pueblo estaba pasando hambre, solamente habían terminado los muros, pero a ellos no les importó porque ellos estaban conscientes de que estaban ante Dios. Se había abierto la palabra y adoraron mientras leían la palabra. Y no solo reconocían que consecuencias que estaban viviendo era por culpa de sus padres, sino también decían, nosotros hemos cometido pecados similares a los de nuestros padres. Por lo cual, esta desolación también es culpa nuestra. Qué diferente, ¿no?, cuando uno acepta su realidad. Porque ahí sí empieza a mirar a Dios en otra dimensión. Ahí sí empieza de sentirse una víctima y decir, está bien, esto duele, pero tengo que seguir, arrepentirme y continuar. Muchas veces a mí me pasó eso en mi vida. Y me digo, ¿por qué me sale mal esto? ¿Por qué me sale mal esto? ¿Por qué mal aquello? Y cuando me pongo a orar y soy sincero con Dios, y muchas veces no es porque Dios quiere alejarse de mí o porque su mano no está conmigo, sino porque en algo he desobedecido a Dios. En algo he pecado a Dios. Y eso siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Para Dios es lo mismo matar como mentir. Obviamente que matar es una cosa terrible, pero la mentira también es un pecado terrible delante del Señor. Acá estaba el pueblo confesando su propio pecado. ¿Y cuál fue el resultado en este versículo? ¿Qué hicieron ellos? Adoraron. Hay un momento donde tenés que llorar cuando te equivocas. Pero hay un momento donde tenés que confesar, secar tus lágrimas y adorar. Y mientras adorás y te das cuenta que lo que hiciste ofendió a Dios, llorá, pero llorá no con remordimiento, sino con la convicción de que al terminar tu oración vas a ser perdonado o perdonada. Y ellos estaban en esa posición adorando porque sabían que iban a ser perdonados, porque sabían que Dios es clemente y misericordioso. Si perdonó a los padres, iba a perdonar a ellos. Ellos aceptaron la realidad de la situación en la que estaban, lo cual era necesaria para una genuina reconciliación con Dios. Si quiere usted reconciliarse con Dios, también tiene que enfrentar su realidad. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? Yo anoche estaba de rodillas. Esta mañana estaba de rodillas. Clamando a Dios, buscando en mi corazón si no he ofendido en algo al Señor. Y esta mañana tuvimos una prueba muy grande en casa con Jenny, con nuestro hijo mayor. Y me di cuenta que toda esa oración de ayer, esta oración de esta mañana, era que Dios me estaba preparando para poder ayudar a mi esposa y a mi hijo en una prueba que ellos pasaron hoy. Y cuando estábamos comiendo, mi hijo oraba y decía, nos pusimos a llorar todos, ¿no? Dios, ayúdame a no faltar el respeto más a mamá. Ayúdame a no herir a mi mamá. Ayúdame a perdonar y a saber perdonar. Ayuda a que mi papá, cuando ofende a mi mamá, perdone, y mi mamá perdone a mi papá. Y no sé, en su oración hizo un círculo de perdón. Y nos miramos y Jenny dijimos, hicimos lo correcto. Estamos criando un hijo piadoso. No que es perfecto, que sabe decir, yo hoy me equivoqué. Hoy yo hice mal. Y cuando estaba cocinando el asado, viene al lado mío y me dice, ¿cuál es mi penitencia? Me dice. Lo miro así. Ya la mamá me dijo, no lo disciplines. Lo miro y le digo, vení. ¿Entendiste lo que hiciste hoy? Sí, me dice. Y se puso a llorar otra vez. A mamá nadie le falta respeto. Porque es mi mujer y yo la protejo, le digo.
¿Entendés, hijo? Sí, papá, me dice. Yo la voy a cuidar de ahora en adelante. ¿Qué te duele más? ¿No jugar a la pelota o lastimar a mamá? Pecar contra Dios y lastimar a mamá. Listo, anda a jugar a la pelota, le dije. ¿Y mi penitencia? Dios es misericordioso y clemente y justo. Perdona el pecado. Pero mi penitencia, papá, yo te perdono, papito. Mamá te perdonó, yo te perdono. Vaya a jugar a la pelota con su amigo. Así Dios actúa con nosotros. Cuando nosotros aceptamos nuestra realidad, cuando les enseñamos a nuestros hijos que tienen que aprender a reconocer cuando ellos se equivocan, cuando ellos fallan. Pero si yo como adulto no sé reconocer mi propio pecado, ¿qué pretendo enseñarle a mi hijo? ¿Cómo mi hijo va a aprender eso? Por eso acá el pueblo se dejó de hablar de los padres que ya murieron. Estaban hablando como adultos de ellos mismos. Y sus hijos, ¿sabés qué estaban haciendo? Estaban escuchando la oración de sus padres. ¿Se entiende eso? Los hijos estaban escuchando a los padres cómo era una confesión de verdad delante de Dios. Qué hermoso, es un cuadro precioso eso. Versículo 5, el nombre tuyo y glorioso y alto, dice. Mira lo que dice ahí. Y dijeron los levitas, Jesúa, Camiel, Baní, Jasamnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecíos Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. ¿Qué significa esta expresión cuando ellos están adorando? El nombre tuyo glorioso y alto. ¿Sabe qué significa? Tiene que ver con que es importante reconocer en cuya presencia uno está. Es la importancia de reconocer quién es Jehová. Y los levitas adoran a Dios y declaran quién es Jehová. Y ante la grandeza de su nombre, ellos adoran. Ante la grandeza de este Dios santo, justo, poderoso, misericordioso, ellos adoran y confiesan sus pecados. Ellos no rechazan su culpa. Ellos no se ponen en víctima, dicen, esto me está pasando a mí porque yo soy inocente. No, dice, mis padres pecaron, yo pequé, y este castigo es justo. Por eso vino la misericordia de Dios. Porque si se hubiesen excusado, hubiesen seguido sufriendo consecuencia tras consecuencia tras consecuencia. Para poder ser reconciliado con Dios, uno tiene que mantener este concepto de Dios antes que todo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios para ti? Tu padre, ¿no? ¿Cuánto tiempo le prestas atención a tu padre? Mi hijo quiere estar todo el día conmigo, ¿no, mi amor? Todo el día, ¿no? Me levanta atrás mío, está como garrapata por todos lados. Y yo me pongo a pensar, es la idea que Dios quiere, yo quiero que esté con Dios. ¿Cuánto tiempo estoy con Él? ¿Cuánto tiempo adoro a Dios? ¿Me apego a Él y no me quiero soltar? ¿O hay momentos en el día donde digo, bueno, Dios, te dejo a la iglesia y de acá fuera de la iglesia vivo a mi manera? En la iglesia te alabo, me arrepiento y vuelvo a mi casa y sigo viviendo como si fuese alguien que no te conoce. ¿Quién es Jehová? El hecho de solo decir Jehová nos llevaría a postrarnos como Moisés. Yo soy el que soy. Que hizo Moisés, se cayó. Se postró y adoró a este gran Jehová. Esta oración de confesión del versículo 5 al versículo 37 es la oración registrada, ¿sí?, más larga de toda la Biblia, así que no creo poder leerla por el tiempo, pero después léela y vas a ver que los primeros versículos del versículo 6, cuando dice tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos, empieza a hablar sobre la grandeza de Dios, tanto de la creación, en cómo obró por medio de su pueblo, cómo cumplió sus promesas, cómo ratificó los pactos, cómo le dio la tierra al pueblo de Dios, aun cuando ellos se rebelaron, cómo los alimentó con el maná.
cuando estuvieron en el desierto, cómo los cuidó en las noches, cómo les dio agua, cómo les dio alimento. Narra todos esos versículos, es una oración muy larga, es una oración que están haciendo los levitas, parados en medio de todo el pueblo. Cuando empezás a leer de ahí adelante, imagínate este cuadro, está el pueblo, están los levitas, y ellos están orando todos estos versículos, que son un montón. Ahora, ¿sí? Bueno, del 6 al 15 es la oración de la provisión de Dios en Israel. Ahora, mirá lo que dice el versículo 16, ¿sí? Después de hablar de lo magnífico y grande que fue que Dios para el pueblo, es lo que están recordando ellos. Versículo 16. Mas ellos, ¿sí? El pueblo y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír y ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Versículo dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí el becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Andá fijándote las palabras que van a resaltar, estos adjetivos bien fuertes. Grandes abominaciones, tú con todo, por tu mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino, no por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Escuchen esto, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Alguien sufre hinchazón de pies? Estas personas estuvieron caminando 40 años y dice que no permitió que eso le pasase. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron, ahí acá como suena, la tierra de Seón, la tierra del rey de Gesón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de lo cual había dicho sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos los moradores del país y los cananeos, los cuales entregaste en su mano y sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero, que escuchen esto, versículo 28, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirte a ti e hicieron grandes abominaciones. Mirá el versículo 27. Entonces, luego de este pecado, los entregaste en manos de los enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez, en la época de los jueces está hablando acá, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias muchas veces lo libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron
contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciese, ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Entonces acá vamos a ver ese contraste que nos muestra todo esto, lo que ellos hicieron. ¿Cuál es el contraste que podemos ver acá en toda esta lectura? Es entre la desobediencia del pueblo, ¿sí? ¿Y qué cosa? ¿Qué pudiste detectar en esta lectura? ¿Cómo? La misericordia de Dios. El pueblo desobedece, clama y Dios derrama su misericordia. Entonces, y se ve más claro del 26 al 35 esto, ¿sí? Y estas dos palabras, pero ellos, más tú, versículo 31. Versículo 26 dice, vamos a leer una vez más, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, ¿sí? Y ahí vemos lo que dice, primero ellos, este es el contraste, lo que ellos hicieron, provocaron a Dios, versículo 31, mas tú, por tus muchas misericordias, no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordiosa. Cuando ellos clamaron después de rebelarse, en vez de ser totalmente consumido, Dios ¿qué hizo? Derramó su misericordia en cada época que vivieron. En cada circunstancia que eran bendecidos, luego que recibieron la bendición, empezaron otra vez a olvidarse de Dios. Pidieron alimentos, Dios les dio los alimentos y se rebelaban contra Dios cuando estaban bien. Pidieron un libertador, Dios lo libera cuando eran oprimidos por el enemigo y ellos se vuelven a rebelar cuando las cosas iban bien. Y ¿saben qué? Cuando yo pienso en esto, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos clamando por la bendición de Dios, recibimos la bendición de Dios, las cosas nos piensan a ir bien, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos de estar juntos clamando y buscando el reino de Dios, no solo por separado, sino como una familia que se congrega para adorar a su Dios. Una vez que te empezás a alejar, ¿qué es lo que viene? El juicio de Dios. Porque hay algo que te está pasando en tu vida que te va alejando de Dios. Hay algo que te está sucediendo dentro de tu alrededor o dentro de ti que te está alejando de Dios. Y luego que ese algo que te alejó de Dios, vos ves que te está haciendo daño, vos ves que te está causando dolor, clamás a Dios, Dios tiene misericordia y volvés a decir, tengo su bendición, estoy bien ahora, estoy siendo restaurado, estoy siendo perdonado. Pasa un tiempo de disfrutar sus bendiciones, volvés otra vez a alejarte de Dios, volvés a dejar de orar, de leer, de seguir su palabra, de congregarte y otra vez empezás a sufrir las consecuencias de haber negado a Dios. En otras palabras, el que provoca la ira de Dios no es Dios en ti, eres tú, cuando tú te rebelas a su palabra. Dios no quiere el mal para ti. Dios no busca el mal para ti. Nosotros nos alejamos de Él. Clamamos a Él y Él responde. No hay que jugar con eso. No hay que abusar de la gracia de Dios. No hay que abusar del perdón de Dios. Nuestro Dios es justo y clemente, grande y dice mucha misericordia. Ahora hay una expresión que dice en el Nuevo Testamento. Estaban los ciegos cantando, Jehová, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, cállate, Jesús decían, Jesús hijo de David, no Jehová. Entonces, cállate, cállate. Y ellos más gritaban, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben lo que ellos estaban gritando? ¿Qué estaban gritando ellos?
Ahora, ellos entendían quién era Jesús, el Mesías, ¿sí? Era la promesa, era el que venía a salvar a su pueblo, ¿sí? Era lo que las escrituras hablaban de él. Ellos lo reconocían. Pero ¿sabés lo que ellos decían, estos tipos? Tener misericordia. La palabra misericordia en latín son dos palabras. Miserias y cordia corazón. En otras palabras estaban diciendo, pasa Jesús nuestras miserias por tu corazón. Y la escritura llama a Dios Padre de misericordia. Y el profeta dice que esa misericordia se renuevan cada mañana. Y ellos eran conscientes de eso. Entonces este pueblo estaba por hacer un pacto, y me voy a adelantar todo por la hora porque tenemos algo especial ahora. Estaban conscientes de eso. Sí, a pesar de sus pecados, mirad la confesión de ellos. Sí, su confesión contiene palabras con un significado tremendo. Provocaron a ira, se rebelaron, mataron, abominaron, afligieron, dominaron, pecaron, endurecieron. Y esto era todo lo que ellos hicieron en contra de Dios. Pero a pesar de todo eso, el pueblo recuerda la misericordia de Dios. ¿Sí? Y como decía el versículo 31, mas tú, por tu mucha misericordia, no los consumiste ni los desamparaste, porque eres clemente y misericordioso. El reconocimiento de la profundidad del pecado siempre es un prerequisito para la reconciliación con Dios. Tenían que tener claro que habían pecado y qué era el pecado. Tenía que ser claro para la vida de ellos. Acá no había matices. Acá no había, no, este no es tan pecado, esto sí, esto no, pecado es pecado. Ahora vamos a ver qué significa pecado. ¿Sí? Vamos a mirar ahora para adelantar unos y ahorrar tiempo de versículo 3, los últimos versículos. Vamos a adelantar. ¿Dónde estoy? Por adelantar, ¿dónde puedo ir pasar? Acá. Vamos del versículo 32 hasta el 38. Vamos a ver la consagración, ¿sí? Y promesa a Dios del pueblo. Versículo 32. ¿Estamos ahí? Ahora, pues Dios nuestro, grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, donde ellos estaban. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, o sea, toda esa calamidad que ellos habían vivido, porque rectamente, hablando de Dios, has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y reconoce, ¿no? 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tu testimonio con que les amonestaba. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Esa fue su actitud, dicen ellos. He aquí, y presten atención a este versículo 36, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Y a eso es como se sentían, había una angustia tremenda. Están exponiendo la razón de la calamidad que estaban sufriendo. Y ahora van a hacer en el último versículo, que este sería, según en el libro, en los manuscritos originales, este versículo 38 es el primero del capítulo 10. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero mirá cómo termina el versículo 38.
A causa, pues, de todo esto, de todo lo dicho, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces ahí podemos ver la consagración y la promesa que el pueblo hace a Dios de renovar el pacto, ¿sí? Entonces ellos, ¿qué es la consagración? Es la convicción, ¿sí?, de lo que ellos eran, de lo que habían vivido y cómo el pecado había afectado su vida. Ellos están diciendo dejar todo eso atrás. Ellos están diciendo depositar todo eso a Dios y pedirle misericordia para que les perdone y renueve el pacto. Están haciendo una promesa de firmar. El gobernador y todo el pueblo iba a firmar, y después en el capítulo 10 vas a ver todos los que firmaron eso. Léelo, que está increíble esa lectura. Para algunos es aburrido, para mí es apasionante porque empiezo a descubrir nombres de quiénes eran estos personajes. Firmaron este pacto, pero habiendo primero, ¿qué cosa? Reconocido su pecado, habían confesado su pecado. Ellos aceptaron lo mismo acerca de lo que Dios dice de sus pecados. No dieron vuelta. Ellos dijeron, pecado es pecado, y lo aceptaron. Ellos aceptaron las consecuencias de esos pecados y de sus propios pecados. Ellos aceptaron su realidad. Esta era la realidad. ¿Saben cuál era su realidad? Quizás no te das cuenta al leer. Terminaron los muros, ¿sí? Hay enemigos. ¿Se acuerdan que había enemigos externos que los estaban intimidando en los capítulos anteriores para que no levanten los muros? Había enemigos internos y seguía habiendo enemigos internos porque más adelante le van a traer más problemas. Las casas habían sido consumidas por el fuego, eran muy precarias, había mucho espacio y poco espacio físico para poder vivir. O sea, no estaban ellos en un lugar confortable como estamos vos y yo acá en este lugar. Y quizás para algunos, cuando le dicen repartan la comida para los que no tienen, no tenían para comer. Y no podían ofrecer el sacrificio que se demandaba en el día de la fiesta de los tabernáculos, en el día de la expiación. O sea, cuando vos pensás y cómo ellos estaban adorando y confesando a Dios, y cómo estamos hoy nosotros, en la comodidad, con el aire, con este púlpito hermoso, le hicieron una plataforma en el capítulo anterior a Esdras para que estuviese un poquito más alto con el pueblo. Pero no había micrófono, no había parlante, no habían chicos de multimedia, no había un sonidista. No, estaban los levitas, uno de estos lados, otro de estos lados, y traducían al pueblo y se iban pasando la voz, y todo el pueblo de atrás hacia adelante estaban todos quebrantados y llorando, porque al escuchar la palabra de Dios, al escuchar lo que Dios decía, sus corazones eran convencidos de sus actos inmorales, estaban mal y querían cambiar. ¿Saben cómo quiero terminar en esta noche? Ellos hicieron una promesa, pero primero se arrepintieron. Ellos hicieron una promesa, pero primero dejaron el pecado atrás. Confesar significa decir lo mismo. ¿Sabés qué significa decir lo mismo? Es, Dios llama pecado a esto que estoy pensando hacer, punto. No juego con eso. Y cuando vos lees la palabra de Dios, y Jesús dice de dónde salen las cosas malas del hombre, dice que del corazón del hombre, ¿qué sale? La mala palabra, el enojo, la ira, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la borrachera, las orgías y cuántas otras cosas más. La mentira, el engaño. En otras palabras, nosotros podemos pararnos en esta plataforma linda, abrir su palabra con un material hermoso. Ni siquiera ellos tenían un libro como este, escrito por un autor de esta época. Ellos tenían un rollo escrito, ni me acuerdo, eran telas que se tenían que poner en un púlpito y tratar de leer. Y en ese momento ellos eran conmovidos por la palabra y por el Espíritu de Dios en sus corazones. De manera que cuando escuchaban que la fornicación era pecado, muchos de ellos que se habían acostado con mujeres extranjeras estaban quebrantados en llanto. Porque esas relaciones extramatrimoniales trajeron consecuencias terribles para su familia y para todo el pueblo de Israel. Estaban destruidos ahí ellos. ¿Cómo te sentís vos en esta noche al escuchar su palabra?
Confesar significa decir lo mismo. ¿Sos una persona que miente mucho? ¿Sos una persona que siempre se pone en el papel de víctima y echa culpa a todas las otras personas por tus problemas? ¿Sos una persona que se enoja mucho? ¿Sos una persona que busca una murmuración entre los hermanos y va llevando chisme entre uno y otro? ¿Sos un padre que le pone atención a su hijo? ¿Sos un hombre que sabe tratar a una mujer como Dios dice en la Biblia que debes cuidarla y protegerla? ¿Sos una mujer que se sujeta a su esposo y confía que Dios va a cambiar si él no es creyente? ¿Y qué del alcohol? ¿Sos una persona que abiertamente bebe y se alcoholiza sin importar que Dios lo condena? ¿Sos una persona que le falta respeto a su padre? ¿Que hace trampa en la escuela? ¿Soy un hombre que quiere cometer adulterio porque estoy cansado de mi mujer? ¿Soy un hombre que comparo a mi mujer con otras mujeres y la destrato por eso? Confesar es decir lo mismo. ¿Con qué pecado estás luchando en tu vida? El pueblo se estaba reconciliando con Dios. Y quizás en esta noche, terminando, y no te diste cuenta, estás enemistado o enemistado con Dios, no porque Dios quiera castigarte, sino porque estás atrapado en la red del pecado. Y la única forma de ser libre de eso es clamando a Dios. Dios, líbrame. Como orábamos hace 15 días. Dios, líbrame. No solo es llorar, hermanos y hermanas, es cambiar, es dar vuelta a la página, es arrepentirme, dar 360 grados y vivir la vida que Cristo espera que vivamos. No vamos a ser perfectos porque no existe persona perfecta, pero sí existen personas que van creciendo en esa perfección, que aprenden a reconocer qué es pecado y qué no es pecado en la vida. ¿Habrá alguien acá que quiera reconciliarse con Dios en esta noche? Yo esta mañana estaba orando un montón antes de dar este mensaje. Y dije, Dios, mira la profundidad de mi alma, si hay algo malo delante de ti, si te estoy fallando, si la enfermedad que tengo es por mi egoísmo, por mi pecado, si las cosas malas que suceden a mi alrededor es porque soy terco y no me doy cuenta que estoy enojado contigo y no lo admito, pero por dentro siento que tú no estás y que tú me castigas. Quizás no te das cuenta y estás enojado con Dios y no tenés que estar enojado de Dios, tenés que estar enojado con el pecado. El pueblo entendió eso y dijeron, nosotros somos responsables por esto. No es Dios, somos nosotros. Y esto que me pasa es porque soy un soberbio, soy un orgulloso, soy un caprichoso, siempre quiero hacer lo que yo quiero. Eso es lo que está diciendo de los padres de los reyes cuando provocaron a ir a Dios. Y si ellos lucharon así, ¿vos creés que vos y yo no luchamos contra esos mismos pecados? Todos luchamos contra el orgullo, queridos hermanos. Y quizás en esta noche los tengas que dejar y puedas venir a Dios y Dios, quiero reconciliarme contigo. Vamos a cerrar todos los ojos. Vamos a cerrar todos los ojos y en esta noche quiero decirte delante del Señor. Todo lo que hemos experimentado el perdón de Dios, todo lo que hemos experimentado la misericordia de Dios, todo lo que hemos experimentado es llevar nuestras miserias más ocultas al altar de Dios y ser perdonado. Te compartimos la paz inmensa que renueva el alma, la paz que Dios da. En esta noche quiero preguntarte ahí donde estás sentado,
Tú y Dios, nadie más. No tienes que pararte, no tienes que venir, no tienes que alzar la mano. Ahí donde estás sentada, en el silencio de tu corazón. ¿Te alejaste de Dios? ¿Estás alejado de Dios? ¿Hay pecados que te han apartado de Dios? ¿Hay pecados que te están apartando de Dios, que no te dejan disfrutar de su presencia? ¿Hay pecados que están destruyendo tu vida, tu familia? ¿Por qué en esta noche no dices, basta, ya no puedo vivir más así? Pídele perdón a Dios. Él es clemente y misericordioso. Pídele perdón a Dios. Dile, Dios, aquí estoy. Necesito tu perdón. Dios, perdóname, dile. Quiero ser perdonada o perdonada por ti. Quiero renovar mi espíritu. Quiero ser libre de cualquier pecado que me esté atando y no me deje disfrutar de tu presencia, de estar congregándome, de buscar hermanos para fortalecerme. Dile en tu corazón, Dios, perdóname, te necesito. Y si hiciste esa oración en esta noche, dile a Dios que te ayude a mantenerte firme en la promesa de fidelidad a Él. Dile, Dios, ayúdame a ser fiel. Quiero serte fiel. Señor, te ruego en esta noche por tu iglesia, por cada uno de nosotros, Señor. Como empezábamos y hablábamos al principio, el mundo es un caos. Y ese caos muchas veces nos afecta y nos lastima. Nosotros no estamos para vivir en un caos. Tú viniste a traer orden. Señor, te ruego, Dios, que puedas ordenar, Padre, cada vida que está en este lugar. Que cada uno se pueda ir con la seguridad y la confianza de que no importa cuán grande sea el pecado, tú le has perdonado, Señor. Tú le has renovado, tú los has hecho una nueva criatura. Es tiempo de soltar, de disfrutar la vida que Cristo nos da. Señor, bendice tu iglesia, bendice cada hermano, bendice cada hermana, cada familia, cada joven, Señor. Los pongo delante de ti, Señor, para que tú obres conforme la necesidad de cada uno de ellos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por este tiempito.